A quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Canciller, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, esperemos que aportemos hoy día, ya han pasado bastante tiempo, y especialmente en Italia, por ejemplo, ya se han desarrollado las cosas, pues un juez italiano ha confirmado la orden de detención preventiva pues al jefe o capo Redrovan, por los antecedentes de que en septiembre del 2011 había sido arrestado Adrián Sáez Benigni, de 34 años, al cual encontraron 2.2 kilos de cocaína, escondida en un doble fondo del equipaje en el aeropuerto de Milán. Luego, en noviembre, en el aeropuerto de Madrid fue arrestado Fabrizio Morelli, de 24 años, el único italiano del grupo, transportando 2.7 kilos de cocaína. Y luego, según la misma policía antimafia italiana, con el pretexto, según la policía, de presentar un espectáculo que daba a conocer las Islas Galápagos, Christian Lor organizó el envío de droga a Milán a través de la valija diplomática. Entonces, ministro, aquí hay cosas pendientes que la gente quiere saber. ¿Usted conocía a Lor? ¿O Lor a quién le presentó su solicitud en Cancillería? ¿Quién aprobó la solicitud de Lor? ¿Quién verificó en Cancillería el contenido? Porque es diferente, pues, la Fundación Guayasamín, de tanto prestigio, que el señor Lor. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que sí le preocupan a la gente y que hasta el momento no se han precisado. Bueno, pero sí es importante, Alfredo, hacer notar que se han desmentido prácticamente todas aquellas cosas que se fueron diciendo durante algunas semanas sin ninguna verdad, sin ninguna verdad. Usted aquí ha tenido también algunas personas que han dicho cosas totalmente reñidas con la verdad. El señor Camacho estuvo aquí diciendo que él ha hecho una investigación de 50 años y que no encontró más que un caso como estos de una esposa de un embajador africano. O sea, más o menos nosotros estamos en condiciones de compararnos en esas circunstancias cuando hemos dado información en estos días abierta, clarísima, suficiente para demostrar que las bandas de narcotraficantes hacen barbaridades, y justamente desgraciadamente, con valijas diplomáticas de países que no son africanos solamente, en aviones presidenciales, en aviones de la Fuerza Aérea de países muy grandes como Estados Unidos, de tal manera que no es que este es un caso único, ni tampoco, por supuesto nos alegramos que haya pasado. Claro, porque hay una diferencia entre equipaje diplomático y valija diplomática, porque por ejemplo eso del equipaje diplomático, cuando uno va a una delegación, viene el equipaje, y ha ocurrido en muchas ocasiones que en el equipaje de una comitiva a veces hay personas, pues, pero ya la valija que transporta los documentos oficiales sí, pero no hemos hablado de equipaje, hemos hablado de la valija, de valija en donde se incluyen los bultos de todo este tipo de obras. Por ejemplo, cuando hablamos de las obras de Guayasamín, de pintores, y yo he traído, por si acaso, yo sé que no tiene suficiente tiempo, pero la cantidad incalculable de veces en que la Cancillería permanentemente envía obras de arte, envía muestras, en particular en el caso del señor José Ayala, que ahora es el analista político e internacional más famoso, lo sacan todos los días. Este señor que fue, para que nunca lo olvidemos, fue canciller de la dictadura militar, después fue canciller de la dictadura militar de la muerte de la masacre de los trabajadores de Astra, después fue canciller. Pero fue alto comisionado de derechos humanos. Sí lo fue también, pero firmó la paz con el Perú. Entonces, sí, bueno, pero no la historia de los políticos, de cuáles son sus funciones, claro, de cuáles han sido sus funciones, quién lo ha pedido de canciller, la dictadura militar, después el gobierno de hecho, de facto, de Fabián Alarcón, y después se quedó con el señor Yamil Maguad, que destruyó la economía de este país. Hay que recordar de todas maneras en su currículum, porque estuve buscando el currículum y ahí decía muchas cosas, pero no decía que había sido canciller de estos gobiernos. El señor José Ayala, Alfredo. A ver, ministro, ¿por qué no nos concentramos? Porque también, por ejemplo, Luis Valencia Rodríguez fue canciller de la dictadura militar del 63. Y después la constituyente del 76 le agradeció lo que hizo en favor de la defensa del mar territorial. Qué bueno. Son diplomáticos de carrera. Sí. Entonces, mejor vamos al punto, porque justamente en este momento usted es el objetivo político de la oposición. Eso es verdad, pues. Pero clarísimo. Precisamente por eso los medios, somos intermediarios entre la colectividad, la oposición, el gobierno, y lo que tratamos de hacer es ayudar a que se esclarezcan las cosas. No, y está bien que estén aquí, yo no digo que no esté bien que estén aquí, lo único que sí me parece que es importante dejar claras algunas cosas, como por ejemplo el señor José Ayala dice, aquí lo dice, y lo dice en El Comercio, en este caso en particular, aquí no, así es, dice,
Mire usted, y además lo dice con la autoridad de haber sido ex canciller 3 veces, ya he dicho en qué gobierno, pero dice, la valija diplomática es un medio regulado por el derecho internacional para enviar correspondencia oficial de un país a sus misiones, bajo la protección de la inviolabilidad. No puede ampliarse para otros fines, por plausibles que esto pudieran ser, o sea, no se puede usar para otros fines. Sin embargo, y dice que él está indignado, yo también estoy indignado, porque resulta que él es quien firma el 14 de diciembre del 98. Esto se publica, este acuerdo se publica en el registro oficial 104 del 4 de enero del 99. Y el señor, entonces canciller José Ayala, firma con Corpey un convenio de cooperación interinstitucional para facilitar la utilización de la valija diplomática para los envíos de la red comercial externa con los servicios centrales de Corpey. O sea, para enviar muestras comerciales a todas partes del mundo, pero él dice que no puede utilizarse para otros fines, diciendo una clarísima mentira, y él mismo firma un documento, un acuerdo, que después es publicado en el registro oficial, a través del cual autoriza que Corpey utilice, y está bien, yo no estoy diciendo que no, pero el problema es cómo se ha falseado la verdad. O sea, presentar como que esto es la primera vez en la historia que ha ocurrido. Además usted, Alfredo, exacto, usted yo fui embajador y yo conozco que en muchos casos se enviaba. Yo prefería, por ejemplo, hacer gestiones cuando era embajador en Italia, que el Instituto Italiano pague el envío y lo traigan directamente, porque yo no tenía presupuesto para las valijas. Usted habrá conocido muchísimos casos de que se utilizaba la valija para enviar muchas cosas, que es parte... El caso de la Fundación Guayasamín es típico y son más de 100 envíos, pero el problema es... muchísimo. Y luego lo ha hecho lo Corpey, pero con Corpey, por ejemplo, nunca se suscitó un problema. Bueno, entonces aquí se ha ocurrido un problema. Felizmente no se ha suscitado. Por eso, felizmente. Entonces el problema es que desgraciadamente para todos, para usted, para el país, para todo el mundo se suscita el problema. Entonces por eso es que la gente quiere saber, a ver, ¿cómo es que el señor Lor presenta la solicitud, a quién se la presenta, por qué se la autorizan? Porque fíjese usted que en septiembre y en noviembre cogen a estas 2 mulas. El reglamento se dicta en noviembre. La valija se envía en enero. Y ahí comienzan las sospechas. No, pues ahí cogen el envío, que equivale al envío de 20 mulas, porque son 40 kilos, ¿verdad? Usted, Alfredo, usted como asocia algo y parecería ser, están investigando en septiembre, octubre, en noviembre se hace el reglamento y en enero se envía, entonces parecería que hay alguna conexión, pero usted lo conoce, Alfredo, porque usted ha sido diplomático, sí, 10 o 15 años en este país. 12 años. 12 años, por tanto conoce bastante bien que esto siempre se ha hecho, o sea, siempre se ha usado la valija diplomática para enviar todo tipo de muestras para temas culturales, para temas artesanías, productos comerciales, de todo tipo. Por tanto, sí, lo que el reglamento... recuerdo eran muestras pequeñas, pero en todo caso pueden haber sido en mis embajadas no eran así. Si quiere, yo le leo todas las pero cosas eso está claro, o sea, lo que usted dice es cierto, pero es que y con la Corpey había eso. La asociación que usted hace puede hacer suponer otra cosa, por eso yo le aclaro, Alfredo, que lo que se hace en ese reglamento que se dicta en mayo, no en noviembre, mayo, que se publica en noviembre por temas de la burocracia, lo que se hace es poner en blanco y negro lo que se ha hecho toda la vida en la Cancillería, toda la vida, de tal manera que no es ninguna novedad del reglamento. Esto es importante, usted me ha preguntado... Incluso es similar al del Perú. Así es, usted me pregunta que porque, digamos más o menos que por qué esos tiempos de asociación. No hay ningún problema con la asociación, se hace en mayo y lo que se hace es justamente, como ahora la Cancillería tiene una actividad mucho más amplia de la que antes se tenía, en la Cancillería se consideró que convenía regular estas cosas. Todo el mundo pide, envíame tal cosa, envíame esta de acá, una institución privada, Canciller, pero aquí el problema para mí, incluso personalmente, yo lo que veo es que hay un problema es con la policía antinarcóticos, porque lo que yo le acabo de decir lo dice la policía antinarcóticos de Italia. ¿Qué dice la policía antinarcóticos Esto de que las mulas habían sido agarradas y que pertenecían a la banda de Redrobán. Y que luego coincide que al mes y pico aparece este cargamento en la valija diplomática. Entonces, ¿qué ocurre? En la contraparte está la policía antinarcóticos nuestras. Hay el ULCO, un servicio de inteligencia. Ellos revisaron la valija en la Cancillería. Entonces, lo que pasó con Byron Moreno. O sea, Byron Moreno salió con la droga. Aquí todo el mundo lo vio por los videos del aeropuerto, lo cogen en Nueva York, lo sentencian en Nueva York, pero aquí nunca se supo quién le dio la droga,
Ya. ¿Dónde Sí, estaba la algo banda? he escuchado también un comentario de que la policía antinarcóticos podría ser la culpable porque Byron Moreno salió con la droga, pero no fue inspeccionado por la policía antinarcóticos. Y hay que decir eso, Alfredo. O sea, no fue inspeccionado por la policía antinarcóticos. Byron Moreno, pero en el caso de la valija sí. Bueno, pero entonces no comparemos, porque parecería lo mismo. En el caso de la valija, sí. Efectivamente, pero además, yo no lo digo, lo dice la policía. Que en el caso de Moreno, cuando quisieron inspeccionarlo, hubo un incidente en el aeropuerto, o sea, no lo inspeccionaron. No, sí, pero en todo caso, que una señorita, claro, pero eso no fue la policía antinarcóticos, sino porque no se dejó inspeccionar. Una señorita que debió haberle, digamos, revisado, porque sonó el aparatito ese cuando pasó por la parte pero de mira, se nos está acabando el tiempo. Bueno, dígame usted, ¿quién autorizó la valija? Eso es lo que pregunto. O sea, ¿en qué momento presenta LOR? Y si esta valija fue la única que se mandó mientras ha estado en vigencia el reglamento. Sí, la información que tengo es que solamente esa valija fue enviada por pedido del señor Lord, pero el señor Lord él estaba ganándose la confianza, este es el problema, él estaba ganándose la confianza en Italia. Usted sabe, estos restaurantes, como muchos restaurantes de migrantes en otros lados, son restaurantes de gente conocida, no siempre se conoce que son delincuentes, ¿verdad? Me parece que es muy conocido. Yo felizmente nunca me fui a comer allá, porque si no me hubiera tomado... Si uno va a Italia a comer a comida italiana, pero no a comer arroz con menestra, porque sí, eso se come aquí en la casa y muy bien. Bueno, pero la gente, los ecuatorianos se van a comer. Ya. De tal manera que esta gente se había comenzado a ganar la confianza, parece, de nuestros funcionarios en Italia, en Milán. E incluso en el año 2009, como lo informó Marco Albujo hace pocos días, el asesor de la Cancillería, el coordinador jurídico de la Cancillería, ya había colaborado con el consulado de Milán, había recibido $260 por ayudar en algunas obras culturales. Incluso se dice que usaba el logotipo y todo eso. Sí, se había usado el logotipo. O sea, él se había ganado la confianza como, digamos, ha sucedido con muchísimas otras entidades culturales, va a un grupo musical. Usted, digamos, si fuera cónsul... pero concentrémonos en el asunto. El asunto es que aquí hay, miren, Italia... Y eso pero ¿cuál es su pregunta? Si su pregunta es ¿por qué se autorizó? Porque este señor se había ido ganando la confianza. ¿Qué pasa? Hay una comunicación del consulado de Milán que dice nosotros estaríamos dispuestos a darle el aval moral, me parece que algo así, a este señor, porque va a presentar una obra y en esa obra está la propaganda, la publicidad de Galápagos, de tal manera que eso... ¿Y eso quién lo autorizó en Cancillería? Y en Cancillería, la Dirección Cultural y la Oficina de Comercio Inclusivo, porque era lo que correspondía autorizar. Por supuesto que esas autorizaciones, después de una comunicación que hay del consulado italiano, son normales. Ahora, pero sí hay que decir algo importantísimo, Alfredo. Cuando esa valija se entrega, cuando esas cajas se entregan abiertas. Y el día 11 de enero se hace la inspección. Hacen la inspección, según sabemos, 2 canes. O sea, un can primero, después pasan unos minutos y pasa otro can. 3 policías antinarcóticos. Y se produce la inspección. Se cierra, se le ponen sellos, se va a Guayaquil. Otra vez, esto yo no lo digo, lo dice el fiscal, se volvió a hacer un control antinarcóticos en Guayaquil. Yo tengo que suponer que no había droga en Quito, que no había droga en Guayaquil, después de que se hizo la inspección. O que evidentemente falló el control antinarcóticos de la policía, pues no el de la Cancillería. O que falló, pero no de la Cancillería, pues, o sea... Bueno, pero por eso es que hay que aclarar esto. Pero eso es muy importante esta aclaración, porque ya las investigaciones nos permiten saber, así lo ha dicho claramente el fiscal, lo dijo delante mío, ante las cámaras, que está comprobado que se hicieron las 2 inspecciones antinarcóticos. Después de eso, pasaron 5 días más. Después de la inspección de Guayaquil, que era el 12 de enero, 4 días más. El día 16 llega esto a Milán. ¿Qué pasó después de que la policía antinarcóticos hizo la revisión y todavía se demoró un tiempito más en Guayaquil esas cajas? Recuerde además que hay una cosa muy extraña. 8 cajas son vueltas a embalar en unas fundas de plástico de 2 en 2 y otras 2 cajas no son embaladas. Y esas 2 cajas no tenían droga, solo tenían las 8 que estaban claro, ahora esos son los detalles, entonces, pero lo cierto es que según la policía antimafia, el señor Lord sí estaba conectado con Redroban. Entonces, por ejemplo, en Italia existe la policía antimafia, el procurador antimafia, el fiscal antimafia, la comisión parlamentaria antimafia, y aquí nosotros tenemos procurador, fiscal, policía, incluso el servicio de inteligencia que lo encabeza su hermano.
Entonces, ya ha pasado tanto tiempo, y si está en juego el prestigio del gobierno, el prestigio del país y su prestigio, ¿cómo es que justamente a través de Cancillería no se ha pedido una información completa a la Policía Antinarcóticos de Italia y a la Fiscalía Antinarcóticos de quiénes operaban acá, de cómo fue que Lor introdujo la droga? Porque de que Lor lo hizo, tanto es así que estaba preso. Bueno, digamos, yo no puedo llegar a las conclusiones todavía, Alfredo. Bueno, en Italia llegaron a esas conclusiones, lo que falta es ver qué pasó aquí. Bueno, a buena hora que lleguen a las conclusiones, y ojalá lo más pronto. Pero usted dice, ¿por qué la Cancillería no ha hecho? Sí lo ha hecho, Alfredo. Nosotros hemos estado trabajando en colaboración con la policía italiana, nuestros funcionarios allá en Italia, y la policía ecuatoriana, la Fiscalía ecuatoriana ya ha solicitado a través de nosotros lo que se llama la asistencia penal internacional, para permitir a las dos instituciones reunirse, ojalá mañana, yo sé que no va a ser mañana, pero esperamos nada más la respuesta de la Fiscalía italiana que nos diga sí, para que inmediatamente el fiscal encargado del caso aquí y la policía que ha estado haciendo las investigaciones, que también ya tienen bastante tiempo investigando, no se olvide que personalmente yo fui el que presenté la denuncia inmediatamente después, unas horas después de que fui advertido por nuestro embajador de que esto había sucedido. Yo presenté la denuncia aquí en el Ecuador, no otra persona, porque ahí llegan otras personas a decir eso. Pero si esto se produjo a fines de enero, usted presentó a comienzos de febrero. No. El 17 de enero yo me informé de esto y el 19 presenté la denuncia aquí. El 19 de enero comenzó, yo presenté la denuncia y comenzaron las investigaciones. Entonces, lo más importante, yo creo que usted y yo todos estamos pendientes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién metió la droga? ¿Cómo hizo? Porque después hay que tapar esos huecos, o sea, no digo tapar los huecos de lo que pasó, sino que si hay algún huequito que alguien pueda utilizar para, que alguien pueda utilizar la valija diplomática, tenemos que en adelante evitar que esto suceda. Evitarlo, por supuesto. Pero también ser más estricto en lo que se refiere al auspicio, porque usted dice, Lor se ganó la confianza. Claro que sí. Pero también ahí no es lo mismo, porque este señor Lor representa la Ruga la Tortuga que la Fundación Guayasamín. Yo sé, pero no solamente compare al señor Lor con la Fundación Guayasamín, Alfredo. Hay muchísimas otras instituciones de teatro, de danza, de música, de turismo. Pero hay responsables atrás de ellos, digamos, y nunca antes ha ocurrido este problema. Por supuesto que sí. Por eso es que es importante. Yo lo sé. Y sería bueno que la Cancillería diga, o sea, este señor presentó en tal fecha la solicitud, se la aprobó, y si, como yo lo decía antes, desde que se dictó el reglamento, fue el único envío especial que se hizo de este tipo, claro, o ha habido otros envíos. No, en el caso de él, lo único que conocemos es que ha sido hecho. Y en otros casos, o sea, en ese tiempo, ¿solo hubo este envío o hubo otros envíos? Desde noviembre hasta enero, digamos. Todos los días, Alfredo. Como todos los días. Usted ha estado, pero sí sería bueno, sería bueno. 12 años en la Cancillería. No, yo sé, pero es que en la embajada. Todos los días. Cada embajada tiene una actividad diferente. A ver, algo que sucedió que también hay que reiterarlo. Esta Cancillería solicitó, no yo tampoco, por eso lo hacen las oficinas administrativas, le solicitaron en octubre a la Policía Antinarcóticos que, como se envían todos los días, o casi todos los días, valijas diplomáticas a muchos lugares del mundo, se pidió a la Policía Antinarcóticos que ahora todos los días a las 3 de la tarde vayan a hacer la inspección. Y quienes han visto las cadenas y alguna información se habrán dado cuenta cómo se olfatea, los perros olfatean sobre por sobre, caja por caja, y revisan todo. Y así también los narcotraficantes inventan cosas para que los perros no puedan olfatear algo. Así se inventan, todo eso, pero en todo caso, cosas, ministro, desgraciadamente suceden. Esperamos todos que usted mismo en primer lugar, porque se aclare esto, porque mientras no se aclare, se mantienen las dudas y se mantienen los ataques políticos también. Lo he dicho, Alfredo, no descansaremos nosotros hasta descubrir quiénes han sido. ¿Pero en qué tiempo se prevé usted esto? Mire, para mí es difícil, yo no soy el investigador, yo no soy el fiscal, pero lo que sí yo voy a apurar, he pedido incluso ahora que viajo a Europa la posibilidad de reunirme con el ministro del Interior en Italia para tener la oportunidad de... Él es el jefe de la policía. Por favor, aceleren este tema, nos interesa mucho que se una... Pero la policía de aquí también. Pero por supuesto, la investigación de la policía ecuatoriana con la italiana, le he pedido al fiscal que libere le he pedido al fiscal general que libere al fiscal a cargo del caso, porque normalmente los fiscales a cargo de un caso están a cargo de muchos casos. Le he dicho, por favor, permítale al fiscal del caso que solamente se dedique a esto. Este es un tema gravísimo a nivel nacional. Bueno, ministro, esperamos encontrar quién lo hizo.
¿Cómo lo hizo? Para que en el futuro no vuelva a pasar, o por lo menos hagamos todos los esfuerzos para que no vuelva a pasar. No sabemos, los delincuentes son capaces de todo. No se olvide que en un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana introdujeron drogas hace pocos meses y llegó a Argentina. Y por último, también tratar de entender cuáles fueron las motivaciones, porque yo ya estoy comenzando a tener dudas de qué fue lo que pasó. O sea, no qué fue lo que pasó, sino qué motivaciones hubo detrás, porque se ha hecho tanto escándalo de este tema como nunca en todos los casos parecidos, que ya estoy comenzando a pensar que alguien lo hizo con doble intención, no solamente con una intención de negocio. Parecido. Este sí ha sido un caso único de que en la valija haya aparecido esto. En todo caso, pues así ha ocurrido y esperamos que esto se aclare lo más pronto posible. Ministro, así esperamos. Gracias por su participación en Gracias, el Impacto Directo.